buenos días, chicos. Voy a iniciar esta presentación eh, enfocándonos en los fundamentos básicos de atención de enfermería a los adultos mayores, dándoles generalidades del cuidado para que ustedes recuerden todas las actividades que debemos hacer con ellos. Me voy a permitir para esto hacer la presentación respectiva y compartir con ustedes la presentación. Como les dije, entonces vamos a ver los fundamentos en el cuidado del adulto mayor. Partiremos de que el concepto de cuidado es la aportación específica de la enfermera especialista, en este caso en geriatría, para dar un cuidado oportuno, que implica la promoción y mantenimiento de la salud de la persona mayor, el cuidado de la persona mayor enferma, así como el soporte permanente a los cuidadores, ya sean estos profesionales o no profesionales. Es decir, aquí debemos rescatar el papel que hace una enfermera especialista en geriatría, ¿no? Cualquier persona puede dar una atención a un adulto mayor, pero la atención que la enfermera especialista en geriatría lo realiza, la hace encaminada a mejorar la calidad de vida, a evitar complicaciones y a mejorar la relación entre el cuidador y los profesionales de la salud. Es decir, se convierte en un pilar fundamental cuyos conocimientos científicos nos servirán para orientar las actividades. ¿Cuáles son las competencias que esta enfermera geriátrica debe tener? Esta especialista debe estar capacitada para cuidar situaciones complejas, para tomar decisiones en situaciones complejas, para educar y supervisar las actividades que se realizan en torno al adulto mayor, para gestionar y para liderar el cuidado que debe tener un adulto mayor. Entonces, miren, son funciones, son responsabilidades fundamentales que la enfermera geriátrica debe desarrollar. Y este trabajo debe estar relacionado con otros profesionales. Por eso se denomina un trabajo interdisciplinario, formado por profesionales de distintas disciplinas que aportan una visión específica de acuerdo a su formación y que son ejes fundamentales en la atención del adulto mayor. Sin embargo, todas aquellas actividades están concentradas, organizadas y gestionadas por la enfermería geriátrica, ¿no? Es decir, por el profesional de enfermería geriátrica. Con esta finalidad y con esta introducción, yo me he permitido hacer un resumen de las principales actividades o puntos que debe tener en consideración una enfermera en el momento en que atiende en forma global y especializada a un adulto mayor. Y les voy a hacer una reseña de aquellos cuidados tan importantes que se debe desarrollar en las diferentes áreas con el adulto mayor. Así, según las funciones fisiológicas del adulto mayor, vamos a desplegar una serie de cuidados y nos vamos a referir a cada uno de ellos. En relación a la función neurológica, como ustedes saben, la función neurológica del paciente adulto mayor está muchas veces deteriorada por las complicaciones o por las enfermedades propias de su edad. Pero, sin embargo, hay que permitir al adulto mayor que realice sus actividades en el tiempo que él requiera para lograr sus objetivos. Es decir, vamos a tener paciencia y consideración cuando el adulto mayor, por ejemplo, se vista. No se va a vestir a una velocidad como la que nosotros quisiéramos, pero hay que permitir realizar estas actividades tomando su tiempo para que él no se sienta frustrado ni inútil. Cuando nosotros damos instrucciones al adulto mayor, estas deben ser en forma clara, en forma secuencial y en forma ordenada. Por ejemplo,
Si yo le digo al adulto mayor, tiene que vestirse, ¿sí? Le tengo que decir en forma secuencial cómo va a ser el procedimiento de su vestimenta. Colocarse la blusa, colocarse la falda, colocarse el saco, para que el adulto mayor no encuentre confusión en el momento en que yo doy o yo imparto las órdenes. Y tengo que decir todo el mensaje claro, con la finalidad de no omitir o no dejar supuestos que puedan causar daño al adulto mayor. Para realizar actividades recreativas hay que considerar la escolaridad y el interés que tenga el adulto mayor para realizar estas actividades, así como sus capacidades intelectuales. Esto refiriéndonos, por ejemplo, a que un adulto mayor se encuentra en una casa de asilo o en una guardería de adulto mayor, en donde se organizan grupos, ¿sí? Y hay que tratar de que estos grupos sean lo más homogéneos para que no exista desinterés y desmotivación en el momento de realizar tareas. Entonces hay que ubicarlos en grupos homogéneos para que puedan desarrollar funciones iguales y no permanezca el criterio de una sola persona o la desmotivación de otros, ¿no? Es necesario cuidar la integridad del adulto mayor en caso de un deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo que ambientar el sitio donde el adulto mayor esté con la finalidad de siempre procurar que el adulto mayor encuentre con facilidad o se ubique con facilidad en los diferentes ambientes. Por ejemplo, yo le enseñaré al adulto mayor a que el baño tenga un letrero en color verde. ¿Sí? Él puede identificar fácilmente los colores fuertes y cuando quiere utilizar el baño fácilmente lo podrá encontrar. Entonces, sin cambiar las señaléticas o las señalizaciones del lugar en donde el adulto mayor con deficiencia cognitiva se encuentra. Además, se le debe permitir realizar actividades domésticas que no impliquen riesgo, con la finalidad de que encuentre un entretenimiento y se sienta a gusto y más que todo se sienta útil al resto de personas, ¿sí? Si el adulto mayor tiene problemas en cuanto a su nivel cognitivo debido al geriátrico cognitivo y necesita salir a la calle, es importante siempre dotar al adulto mayor de una identificación con la finalidad de que en caso de que se pierda, el adulto mayor puede tener su identificación y ser fácilmente ubicado en el lugar donde reside. En cuanto a las funciones de los órganos de los sentidos, como ustedes todos saben, hay un deterioro progresivo de todo el organismo, ¿no? En este caso también los órganos de los sentidos se van alterados. Por lo tanto, hay que promover las visitas al oftalmólogo y mantener siempre cuidado con el uso de sus gafas, ¿no? Procurar que las gafas estén limpias, hacer un aseo de sus cavidades. Y esto incluye también el cuidar sus lentes, sus gafas y que se encuentren en buen estado. Esto implica también que la medida que tengan sus gafas sea la que corresponde a las necesidades del adulto mayor para mejorar su visualización. Es importante no gritar al anciano. Ustedes recuerdan que las alteraciones en el oído por la vejez, el anciano no percibe los tonos altos ni los tonos muy agudos, ¿no? Es decir, los tonos chillones, especialmente los tonos de las mujeres. Por lo tanto, al adulto mayor no hay que gritarle, ¿no? Porque no tolera estos tonos y no nos va a entender, se va a confundir más. Cuando yo quiero dirigirme al adulto mayor, me ubico a una altura apropiada, quizá a la altura del pabellón de los oídos, y le voy a hablar en una forma clara, en una forma despacio y en un tono bajo, de tal manera que mi mensaje sea audible al adulto mayor. Cuando yo estoy entablando una comunicación con un adulto mayor o yo quiero entablar una comunicación con el adulto mayor, no tengo que evitar las fuentes externas de sonido, como una música ambiental o como el ruido que existe en el ambiente.
Sí, porque todos estos son perturbantes para una comunicación adecuada con el adulto mayor. En cuanto a las funciones de oxigenación y circulación, ustedes van a recordar que el aporte de oxígeno se disminuye, por lo tanto hay una desoxigenación a nivel celular, a nivel cerebral sobre todo, y siempre estamos procurando dar un mejor aporte de oxígeno para que la función sea adecuada. En cuanto a la circulación también, ustedes recuerdan que hay un enlentecimiento en la circulación, sobre todo distal, y que se pueden presentar algunas complicaciones. ¿Qué tenemos que hacer con referencia a esto? Tenemos que promover estilos de vida más saludables, y esto significa hacer ejercicios, una rutina de ejercicios que sea acorde a las necesidades y requerimientos del adulto mayor. Más adelante vamos a ver qué clase de ejercicios puede hacer un adulto mayor. Vamos a procurar reducir el consumo de alcohol en el adulto mayor, porque esta es una práctica nociva, y un uso adecuado de medicamentos. Como ustedes ya vieron, el síndrome de la polifarmacia en el adulto mayor es muy generalizado, y esto está afectando indudablemente al componente sanguíneo. Por lo tanto, es indispensable tener un control adecuado en el uso de medicamentos. La enfermera debe vigilar los signos vitales constantemente del adulto mayor. Tiene que ser una rutina diaria y por turno, y especialmente con lo que se refiere a la tensión arterial. Los controles de la tensión arterial son indispensables para identificar aquellos valores de anormalidad. Hay que promover la incorporación del adulto mayor a grupos de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, presión alta, diabetes tipo 2, con la finalidad de que tengan espacios de sociabilización, y para que vayan identificando aquellos lazos comunes que pueden ayudar en la prevención y en el trato de su enfermedad. Se recomienda también que el adulto mayor se realice pruebas de tuberculina por lo menos una vez en el año. Se debe vacunar anualmente de la gripe al adulto mayor, y también cada 5 años contra la neumonía. Posteriormente, y de acuerdo a los resultados de la pandemia, si es que en unos años sale también la vacuna contra el COVID, se le recomendará también pues que utilice una vacuna con relación a este tipo de enfermedad. Hay que evitar el contacto con personas que padezcan de gripes o enfermedades contagiosas. Generalmente el adulto mayor, cuando vive en hogares para ancianos, o cuando está en relación con otras personas que entran y salen de sus casas, es más susceptible a contagiarse de enfermedades, sobre todo que afectan al tracto respiratorio. Por lo tanto, es importante hacer un aislamiento del adulto mayor, pues su sistema inmunológico no responde en forma rápida ni adecuada a ciertas enfermedades. Y para evitar complicaciones respiratorias, es indispensable que se maneje estos pacientes con aislamiento respiratorio. Hay que evitar el contacto también con el polvo, pasando siempre o limpiando siempre los enseres del adulto mayor con un trapo húmedo, y antes de barrer el piso o la habitación del adulto mayor hay que humedecerlo con la finalidad de que el polvo no entre a las fosas nasales del adulto mayor y no cause problemas respiratorios o de alergia. Algo importante, hay que motivar y evitar que el adulto mayor duerma con mascotas y flores dentro de la habitación, pues estos son factores que pueden desencadenar problemas alérgicos que pondrían en compromiso la salud del adulto mayor. En cuanto a las funciones de protección,
Son algunas recomendaciones que la literatura nos hace respecto al manejo del adulto mayor y sobre todo tienen que ver con relación a lo que son los cuidados de la piel y su contacto con los rayos solares. Se explica que el adulto mayor debe evitar la exposición directa a los rayos solares y para este fin debemos utilizar bloqueadores, ¿sí?, que tengan una capacidad suficiente que evite la radiación directa a la piel del adulto mayor. Recuerden que la piel está envejecida, que es translúcida, es muy delgada y fácilmente puede producirse lesiones como quemaduras de primero o segundo grado que comprometerían la integridad del adulto mayor. Hay que lubricar diariamente la piel con cremas que acidifiquen la piel, ¿no? Hay que evitar cremas perfumadas porque van a alterar el gusto, el olfato del adulto mayor, ¿no? Cremas de olores muy fuertes, sino más bien hay que buscar cremas que contengan una vitamina E que pueda acidificar la piel y la forma de aplicar la crema es con toquecitos suaves, no restregando la piel porque puede causar erosión y lastimaduras. Con relación a esto hay que evitar la fricción de la piel en el momento del aseo con toallas o con estropajos, pues la piel es demasiado delicada y sobre todo cuando se hace cambios de posición en el adulto mayor que está inmóvil, hay que realizarlo con la ayuda de 2 o 3 personas para evitar la fricción con las sábanas y evitar la aparición de úlceras por presión. Como ya les dije, hay que evitar también la exposición a temperaturas extremas, ya sean de calor o frío. Recuerden que la capacidad de reacción y de percepción en el adulto mayor de los cambios de temperatura está disminuido, por lo tanto, corre el peligro de que el adulto mayor no sienta si algo está muy caliente o si está muy frío y se pueda causar daños. Siempre hay que motivar al adulto mayor para que consuma líquidos y sobre todo que tenga una ingesta adicional de líquidos cuando son épocas de mucho calor o cuando el día está demasiado abrigado. En cuanto al corte de uñas, hay que hacerlo en forma recta y cuidando de no lesionar la piel. En ocasiones se recomienda, en lugar de hacer el corte de las uñas, limarlas en forma recta para evitar lesionar la piel. Se debe vigilar además que el calzado que utiliza el adulto mayor sea lo suficientemente amplio en cuanto al ancho del zapato para evitar lesionar los dedos de los pies, pero no deben ser demasiado grandes en largo, pues el adulto mayor puede tropezar y puede caerse, ¿no? Hay que evitar que los zapatos sean de suela o de material que se resbale, sino más bien que sea de una suela de caucho y que no tengan tacones con la finalidad de que tenga mayor estabilidad en el momento de caminar. Con relación a los rayos solares o al frío, hay que cubrir la cabeza del adulto mayor con un gorro para protegerlo del sol o cuando hay cambios extremos de temperatura en la noche, por ejemplo, mucho frío, proporcionarle un gorrito para que los cambios no sean tan bruscos y no sufra el adulto mayor cuando esto sucede. En cuanto a los líquidos y electrolitos y la eliminación en sí en el adulto mayor, se recomienda que un adulto mayor debe tomar 6 vasos de líquido, es decir, alrededor de 1000 cc, de 1500 cc de líquido, siempre y cuando el paciente no tenga restricción o no tenga problemas renales para tomar líquidos, ¿no? Siempre hay que ofrecer los líquidos. Para motivar la ingesta de los líquidos hay que ofrecer los líquidos que al adulto mayor le gusta en pequeñas cantidades. De esta manera se acostumbrará a ir tomando líquidos y no se deshidratará. Los líquidos siempre hay que ponerlos al alcance del adulto mayor, sobre todo cuando este tiene problemas de movilidad, con la finalidad de evitar caídas o de evitar algún percance. Se debe restringir el consumo de líquidos como la leche, el café,
las sopas solubles porque tienen alto contenido de sal, o las gelatinas por su alto contenido de azúcar. Es preferible que ingiera agua pura con la finalidad de hidratarse de mejor forma y no producir acúmulos ya sea de sodio o de glucosa que después se pueden transformar en precursores de enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Es necesario que la enfermera identifique los signos de deshidratación. Recuerden que en el adulto mayor los primeros signos de deshidratación no son muy evidentes, pero una enfermera especializada y con conocimiento debe saber que un adulto mayor puede estar deshidratado cuando tiene confusión cognitiva, es decir, no está muy consciente o está desvariando o no está ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces puedo sospechar de una deshidratación. Cuando yo veo una deshidratación de labios y mucosas o cuando hay un aumento de la temperatura, ¿no? Puedo estar sospechando de que mi paciente está deshidratado. En cuanto a la función de la nutrición, el papel de enfermería es siempre asegurar que el adulto mayor tenga una nutrición adecuada. Esto quiere decir que exista en su rutina de alimentación diaria los componentes básicos de la nutrición: proteínas, carbohidratos, vitaminas, ¿sí?, con la finalidad de mantener un equilibrio y un aporte adecuado para la alimentación del adulto mayor. Sin embargo, la nutrición debe estar ajustada a su estado de salud y a los cambios del aparato digestivo. Me refiero a que tiene que ser una dieta basada en los requerimientos de acuerdo a su estado de salud. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso, la dieta debe ser restringida en sodio. Si es un paciente diabético, la dieta tiene que estar restringida en azúcares, ¿no? Y también de acuerdo a las dificultades que la edad adulta se tiene con relación al aparato digestivo. Por ejemplo, problemas al deglutir, tendré que dar una dieta espesa. Si tiene problemas en la masticación por falta de piezas dentales, pues tendré que adecuar la dieta de acuerdo a las características del adulto mayor. Por tanto, esta nutrición debe ser personalizada y basada en los requerimientos de cada uno de los adultos mayores. Es importante promover siempre las visitas al odontólogo en forma periódica con la finalidad de que si el adulto mayor tiene piezas dentales todavía, asegurar la permanencia de estas para facilitar de algún modo la alimentación, ver el estado de las encías y cuidarlas para que no se produzcan problemas como la gingivitis o hemorragias de las encías, ¿no? El aseo de los dientes debe ser diario con un cepillo suave o con hilo dental también, protegiendo la integridad de las encías para evitar inflamaciones e infecciones de las mismas. Es importante tener la costumbre de limpiar la lengua de los ancianos con un cepillo suave y con agua antes de dar la alimentación o de las comidas, con la finalidad de eliminar todos los restos que han quedado de comidas anteriores y para preparar la superficie de la lengua para una nueva comida. De esta manera nosotros estaremos mejorando la percepción de los sabores del adulto mayor, ya que como ustedes recuerdan y estudiaron en un capítulo anterior, los cambios que se dan a nivel de las papilas gustativas hacen que pierda el gusto o la sensación de gusto de muchos de los alimentos. Si hacemos esta práctica sencilla de limpiar la lengua con un cepillo suave, vamos a mejorar la percepción de los alimentos en el adulto mayor. Hay que procurar siempre en el momento de la comida que el adulto mayor coma acompañado, ¿sí?, con la finalidad de promover y motivar su alimentación, pues es siempre feo el comer solos, pero aparte de eso tiene otra función, el que yo vigile, ¿sí?, el componente nutricional de su dieta.
sí verificar que está comiendo en forma adecuada y en forma equilibrada, y que además no está consumiendo productos nocivos para su salud. Y finalmente, en cuanto a la nutrición, hay que evitar que los alimentos se consuman con temperaturas extremas, es decir, alimentos demasiado calientes que dañarían más las estructuras de las papilas gustativas, o alimentos fríos que pueden causar problemas en el aparato digestivo a nivel de estómago o de intestinos, ¿no? Entonces, eso con relación a la función de nutrición. En cuanto a la actividad de descanso, a la función, perdón, de actividad y descanso, es importante recalcar que el adulto mayor necesita una ingesta de calcio de alrededor de 1.500 calorías diarias, y que el calcio se asimila mejor a través de la actividad física y de la vitamina D. Por lo tanto, es indispensable que nosotros motivemos al adulto mayor a hacer algún tipo de actividad en forma pasiva. Y también recalcar en que para que se pueda asimilar de mejor forma el calcio, hay que reducir el consumo de cafeína, ¿no? Se debe promover la actividad física creando espacios de socialización, es decir, incentivando que el adulto mayor se una con otros adultos mayores para realizar esta actividad, por ejemplo, los clubes de bailoterapia o los clubes de aeróbicos, ¿no? Con la finalidad de que tenga espacios de compartir con sus pares respecto a todas las actividades que le están sucediendo. Cuando el adulto mayor hace una actividad física, logra que sus músculos adquieran mayor fuerza y mayor agilidad, y esa sensación le da seguridad y autoestima, porque su movilidad está mejorada y además se puede desarrollar en forma independiente. Los ejercicios deben ser aeróbicos, ¿sí? Isotónicos y asimétricos, de tal manera que pueda ejercitar sus extremidades, sus articulaciones, y hay que evitar que los ejercicios sean de hiperextensión de la columna, pues a esta edad siempre hay algunas atrofias y cambios en la columna vertebral. Las actividades deben ser durante 30 minutos en forma diaria, con la finalidad de mantener un estado de ejercitación adecuado. En cuanto a evitar las caídas, hay algunas recomendaciones que ustedes las conocen, como por ejemplo el uso del calzado, el evitar poner los utensilios que el adulto mayor utiliza en lugares inaccesibles, sino más bien ponerlos a la mano con la finalidad de que pueda tomarlos en forma rápida. En caso de que utilicen, por ejemplo, bastones o caminadores, también hay que ponerlos en lugares accesibles para que el adulto mayor pueda tomarlos con forma segura y rápida. Hay que evitar que transite por pisos mojados, ¿sí? Si usted encera el piso o si la familia encera el piso, hay que indicar que debe utilizar ceras antideslizantes, no colocar tapetes o alfombras en el baño o en el espacio donde el adulto mayor se moviliza, para evitar que se enrede y se pueda caer. Colocar cintas antideslizantes en las duchas o en los corredores o en las gradas para evitar caídas. Iluminar los corredores y los baños, especialmente durante la noche, pues el adulto mayor va a necesitar utilizar esto con mayor frecuencia, y un ambiente oscuro o con objetos puede ser causa de accidentes. Si el adulto mayor tiene una marcha inestable, se debe recomendar el uso de bastones o caminadores de acuerdo a su necesidad, ¿no? Por ejemplo, el uso de los bastones están indicados en adultos mayores en donde tienen, por ejemplo, una alteración a nivel articular de la rodilla,
y solo necesita un cierto apoyo, ¿no? Entonces, el bastón se utilizará al lado contrario de la lesión. Por ejemplo, si es la rodilla derecha, utilizará el bastón en el lado izquierdo. El bastón tiene que ser, tiene que estar, el mango del bastón tiene que estar a la altura del trocante mayor, ¿no? Entonces, en la pierna usted ubique su trocante mayor y el bastón tiene que estar a la altura del hueso trocante mayor o de la cabeza del fémur. Ese es el trocante mayor, ¿no? En el fémur, la cabeza se llama trocante mayor. A la altura del trocante mayor tiene que estar ubicado el bastón. El mango del bastón tiene que ser lo suficientemente fuerte para que pueda sostener el peso del adulto mayor y no tiene que ser tan grande ni tan pequeño, tiene que caber en la mano sin causar una extensión muy grande de la mano y ni dolor, pues tiene que ser de fácil manejo y uso. Y siempre se debe cuidar que el bastón en el extremo que se apoya al suelo tenga el caucho de soporte con la finalidad de evitar que se desplace o se deslice en forma brusca y puede causar un accidente al adulto mayor. Si el adulto mayor utiliza los andadores o los caminadores, estos pueden ser de 2 llantas o de 4 llantas, ¿no? Si son de 2 llantas, van a ser las llantas delanteras, las traseras tienen que tener los cauchos para detener y evitar que se deslice. Generalmente los andadores o los caminadores se los utiliza cuando el adulto mayor necesita un mayor soporte en los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Entonces utilizará el carrito del andador. La forma de utilizar es igual, tiene que ser graduado a la altura del adulto mayor y generalmente el manubrio por el que se sostiene de adelante tiene que estar igual a la altura del trocante mayor, ¿sí? A esa altura. Y cuando vaya a caminar, los brazos deben estar ligeramente flexionados en un ángulo de 20 o de 30 grados para evitar caerse y producir lesiones también en los brazos, ¿no? O dolores articulares en los brazos. Los caminadores generalmente pueden ser de varios modelos. Hay caminadores que exclusivamente se los utiliza para andar, pero hay caminadores en donde tienen un asiento o pueden también tener una mesa dependiendo de las necesidades del adulto mayor. Y hay otra forma también de bastones que se llaman las muletas de codo. Igual se utilizan cuando se necesita mayor fuerza o fijeza para caminar y nos vamos a ayudar no solamente del aparato, sino también de las extremidades superiores, en este caso los brazos. El soporte para el brazo debe estar 4 o 5 dedos más abajo del codo y la altura del bastón tiene que ser igual a la altura del trocante mayor, ¿no? Tiene que tener el caucho de seguridad para evitar el desplazamiento inadecuado o resbalón del sistema, ¿no? De apoyo. En cuanto a la función endocrina y reproductora, los cambios endócrinos, como ustedes ya saben, suelen producirse problemas de salud graves, por ejemplo la osteoporosis o la diabetes tipo 2, debido a los cambios hormonales, ¿no? Recuerden que había una menor tolerancia a la glucosa y un retardo en la producción de insulina, y esto hace que pues se produzca la diabetes tipo 2, por ejemplo, o que haya una menor recepción o procesamiento del calcio, y esto produzca osteoporosis, ¿no? Por lo tanto, hay que procurar siempre que el adulto mayor se haga controles periódicos, ya sea por medicina general, por urología, porque van a tener complicaciones también de orina, ¿sí? Recuerden que se puede tener incontinencia urinaria, incontinencia fecal, y en las mujeres se debe motivar
siempre la visita al ginecólogo, ¿no? Con la finalidad de investigar detecciones oportunas de cáncer de cáncer de próstata. Hay que vigilar la intolerancia a la glucosa, ¿sí? ¿Cómo la realizamos? A través de una prueba de un glucotest con la finalidad o una glucometría con la finalidad de detectar niveles de glucosa en sangre e identificar si es que tiene diabetes, ¿no? Y el control de los signos vitales para identificar alzas bruscas de la tensión arterial, que nos estaría indicando también problemas de hipertensión, que son las enfermedades pues, más comunes que se presentan en el adulto mayor. En cuanto al aspecto sexual en el adulto mayor, hay que hacer un programa de educación, no solamente para el adulto mayor, sino también para su familia y las personas que cuidan. Pues en torno a la sexualidad de los adultos mayores hay muchos mitos que se manejan y es mejor despejarlos con la finalidad de que el adulto mayor tenga una vida plena en relación a su sexualidad, identificando que la sexualidad en el adulto mayor cambia por algunas circunstancias. Primero, por sus condiciones de salud, puede reducir su actividad sexual o por la muerte de su compañera sexual o por mitos que la sociedad tiene con relación, por ejemplo, en que en la edad adulta ya no puede conseguir una nueva pareja o que no tiene necesidad de relaciones sexuales o porque la ideología de la mayoría de las personas gira en torno a que la sexualidad está relacionada con la reproducción, por lo tanto el adulto mayor no tendría pues necesidad de reproducirse y tampoco tendría necesidad de tener relaciones sexuales. Sin embargo, esto no es lo común ni lo normal, pues el adulto mayor también tiene necesidades sexuales que si bien se van modificando de acuerdo a la edad, tienen que ser expresadas y tratadas, ¿no? No necesariamente terminan en una relación sexual, pero puede tener acercamientos como caricias, como abrazos con su pareja y hay que proporcionar esos ambientes de intimidad y de respeto para el adulto mayor para que pueda desarrollar una sexualidad saludable de acuerdo a sus condiciones físicas y emocionales. Esto es un resumen de todos aquellos aspectos que nosotros como enfermeras y enfermeros debemos cuidar en el adulto mayor. En las siguientes clases vamos a desglosar cada uno de los procedimientos que en el adulto mayor se hacen con mayor frecuencia con la finalidad de que ustedes recuerden paso a paso cómo se debe otorgar el cuidado en un adulto mayor. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.